Bien, veamos cómo le podemos dar un poco más de onda a esto. Ya, si bien ya se ve bastante decente, ya tenemos, bueno, el tema de la iluminación, que es fundamental dentro de lo que es fotografía, obviamente. Y si nosotros estamos hablando de 3D, por lo general, también estamos hablando de fotografía, ¿ya? Porque todo lo que nosotros hacemos eh, obtiene su volumen en base a luces. Ya yo puedo tomar esta luz y desplazarla, ya, y obviamente los resultados van a ser distintos, pero en este caso tengo solamente una luz, así que bueno, ¿qué podría hacer con esta luz? Obviamente es cambiar la posición, cambiar la disposición, digamos el color, la intensidad. ¿Ya? Y si nosotros vamos acá al panel de propiedades, cuando tengo una luz seleccionada, ya es el panel de propiedades de la luz. Vamos a ver que puedo cambiar el color. Ya en este momento estamos trabajando con una luz de punto, que es básicamente una ampolleta suspendida en el aire, omnidireccional, quiere decir que arroja luz hacia todos lados, ¿ya? Y obviamente esto puede ser muy útil, digamos, pensando en el color de la luz, digamos, volviendo un poco a eso, para darnos un estado de ánimo, ¿ya? Y una idea de dónde estamos también, un contexto. Ya, si quiero, qué sé yo, algo de noche, puedo poner algo así oscuro, con pocas luces, ¿ya? Si es que quiero algo en atardecer, ya podemos manejarlo de esta misma manera, algo que estuviera, qué sé yo, dentro de un club donde tenemos luces de neón o qué sé yo. Ya, vamos a ir variando en base a eso. Podemos variar la potencia también. Ya, aquí le voy a poner, qué sé yo, un cero más. Y eso lo va a aumentar muchísimo. Por consiguiente, las sombras también se van a ver más oscuras. También puedo manejar un poquito el radio. Si ustedes se fijan, el radio es básicamente, y eso se ve tanto acá como en el reflejo, se ve, digamos, la amplitud de la sombra. Si se fijan, de alguna manera se intensifica o se suaviza un poco más con un radio mayor, ¿ya? Porque obviamente tenemos, y aquí se nota un poco, se ve como un error, qué es lo que pasa si tenemos una fuente de luz muy amplia. Las luces, digamos, o las sombras se difuminan un poco, ¿ya? Porque la luz está llegando desde más direcciones, no solamente de un punto tan definido. Em, por otro lado, la especularidad tiene que ver con este efecto, el efecto de la luz sobre los materiales. Aunque eso, lo ideal sería manejarlo directamente en los materiales. Ya, si yo me voy a la mesa, selecciono el material, vamos a ver que aquí tenemos una opción de especularidad, que es para ver esa fuente de luz directamente sobre la superficie donde tengo ese material. ¿Ya? Y también podemos modificarla con la rugosidad, que nos va a difuminar más la luz, ya no va a ser una luz tan reflejada en el objeto, sino que nos va a dar un aspecto más mate, ¿ya? Entonces, si nosotros queremos las dos cosas, ahí tenemos especularidad y tenemos rugosidad. Si se fijan, con poca rugosidad tenemos que ahí es como si estuviéramos viendo la ampolleta directamente en el reflejo, ¿ya? Y la especularidad lo va a eliminar completamente. Entonces ponemos eso más rugoso. Y eventualmente, claro, podemos hacer lo mismo en las otras partes. Por ejemplo, aquí en este caso, yo también en la cerilla le podría dar mayor especularidad o menor especularidad, depende del efecto que quiero que tenga, digamos, ese material. ¿Ya? Pero por lo que yo sé, el material de, de la cerilla es bastante opaco, así que lo vamos a dejar con rugosidad. ¿Ok? Volvamos a la luz entonces. Bien, ya le cambiamos el color, la potencia, la especularidad y el radio. También vimos que también genera un efecto como de
tamizador. Tamizadores son estas pantallas o estas láminas de papel vegetal que podría ser, que se ponen sobre las luces para que no sea una luz tan directa, por lo tanto las sombras sean un poquito más suaves. ¿Ya? Vamos a agregarnos un render aquí, un procesado de la imagen para ver que las sombras están relativamente suaves, ¿ya? Versus un radio. Voy a achicar el radio a todo lo que da. Y ahí tenemos sombras mucho más duras. ¿Ok? Vamos a aumentar un poquito el radio para disminuir la dureza de las sombras. Si ustedes se fijan aquí en la ventana no se ve tan bien el tema de las luces, básicamente porque estamos tratando de reproducir de la mejor manera posible el resultado que vamos a tener al final, pero no es exactamente el mismo resultado, sino sería mucho más pesado de trabajar. Ya eso se ve bastante bien ya. Bien, ¿qué más tenemos? Podríamos generar también, vamos a bajar la intensidad, le vamos a poner uno más, ya, para que vamos a ver, 1000. ¿Ya? Y vamos a agregar otra luz, ¿ya? Eso lo puedo hacer duplicando esta, o puedo agregar otra luz yendo a objeto, perdón, agregar luz, y vamos a agregar una luz de foco, ¿ya? En este caso la luz de foco tiene una dirección. Si ustedes se fijan, vamos a aumentar la potencia a, qué sé yo, 500, ¿ya? Y es como una luz, un seguidor en el teatro, ¿ya? O en algún evento, ¿ya? Eso tiene un cono. Ese cono obviamente se puede modificar, se puede agrandar y se puede suavizar, ¿ya? Esto es bastante práctico si es que, por ejemplo, este puntito yo lo puedo apuntar, qué sé yo, justo a esa cabeza del fósforo. Puedo achicar el tamaño. Ya vamos a aumentar esto a, qué sé yo, 15.000. Y si ustedes se fijan, eso está haciendo que se apunte directamente sobre la cabeza del fósforo. Podemos trabajar el fundido, ya, para que sea menos claro o más definido, digamos, el radio ese del foco, la forma del foco. Ya, si podemos mostrar cono, eso vamos a identificar exactamente dónde está la luz. Y obviamente con esto nosotros podemos darle, qué sé yo, algún tema más dramático, más teatral a esto. Podemos colorear un poco, pintar con luz, ¿ya? Y eso es algo que se hace mucho en cine, y se hace mucho en fotografía. Pintar con luz es algo bastante utilizado, ¿ya? Además, en las sombras nosotros podemos definir qué tipo de sombras queremos, ¿ya? O si queremos o no sombras, porque quizás queremos esa luz solamente para generar, para pintar un poco con color, pero no lo queremos para generar más sombras. A medida que voy sumando luces, voy a ir generando más sombras, obviamente. Ya, si se fijan, aquí no estoy generando sombra. Aquí vamos a marcar la sombra. Y ahí sí tengo sombra. Ya, todo depende de qué es lo que yo quiero. Y además tenemos las sombras de contacto, que tienen que ver también, si se fijan ahí, con la cercanía de los objetos. Ya, si yo desactivo la sombra de contacto, hay sombras que no se van a hacer, ya, en donde se juntan dos caras o más. Ya, entonces veamos sin sombra de contacto. Voy a apretar F12. Aquí, de hecho, un truquito, voy a ir al slot 2, porque el próximo render que haga lo voy a hacer en el slot 2, que es básicamente son distintos casilleros de render que tengo como para generar, para ir comparando. Entonces aquí vamos a sombra de contacto.
F12. Y este está en el slot 2. Ahí están superpuestas, no me había fijado. Y en el slot 1 no tengo esa sombra. Obviamente en el slot 2 esto se ve mucho más realista. ¿Ya? Bien. ¿Qué otro tipo de luz tenemos? ¿Ya? Podemos tener, voy a aquí en este caso simplemente duplicar esta luz. La voy a mover. Y voy a cambiar esta luz a luz de área. ¿Ya? En la luz de área nosotros definimos la iluminación en base a un cuadrado. En este caso tenemos un cuadrado. Ya, si ustedes se fijan, este es un cuadrado que yo puedo expandir, extender. Y va a pasar lo mismo que con el radio de la luz que tenemos aquí, la luz de punto, que se va a difuminar un poco el tema de las sombras. Y podemos variar también, digamos, en términos de forma, que sea un rectángulo, por ejemplo. Vamos a aumentar muchísimo el valor para que veamos un poquito el efecto de la forma. Si la agrando, me voy a alejar un poquito. Si ustedes se fijan, la luz se va desconcentrando, obviamente va afectando más, pero a la vez también se ve un poco más tenue. ¿Ya? Las sombras se ven menos intensas. ¿Ya? Si es que yo acerco esto a una superficie, vean lo que pasa. Aquí tenemos un corte. Ya es como que la luz funciona solamente en esa dirección, hacia donde esté esto. ¿Ok? Y ahí tenemos harta sombrita. Ya no se ve tanto acá porque la luz que tenemos es mucha. Tenemos muchas fuentes de luces distintas. De hecho, yo podría, para estos efectos, cancelar un poco esta luz, que la puedo apagar desde acá. Podría apagar esta también con el ojito. Y como es una fuente de luz tan grande, se genera bien poca sombra ahí. Aunque creo que debería ser más. Distancia, podemos manejar un poco esto. Vamos a ir. Ahí tenemos un poquito más de sombra. Estas luces se pueden ocupar para pintar también, para pintar los espacios, para iluminar un poco de manera general, sin tanta sombra, ¿ya? O generar sombras más suaves. Ahí tenemos un poquito más de sombra porque al estar más chica es una luz como más concentrada. Okay. Y la última fuente de luz que tenemos es la luz de... Esto puede ser también utilizado como estas pantallas o softbox que se usan en fotografía, ¿sí? Que es luz suave, de relleno, ya no necesariamente para trabajar tanto las sombras, sino que para generar superficies de luz que eventualmente se pueden reflejar en los objetos. En este caso no tenemos nada que digamos que pueda reflejar por tema de materiales. Bien, y la tercera luz, vamos a convertir esta luz en una luz de sol. Está un poco intensa, lo vamos a poner en 100 nomás. Y esta luz, si ustedes se fijan, es meramente direccional. Ya da lo mismo donde yo tengo ubicada la luz. Ya, si la pongo encima,
la dirección da lo mismo. Pensemos en que es solamente una flecha que apunta hacia cierto lado y no tiene un cono, simplemente es paralela, todos los rayos son paralelos. Y me sirvió justamente como para representar un sol, que es una fuente de luz que viene desde una distancia gigante, que no genera necesariamente un cono. Me sirve, digamos, para representar una hora del día, para bañar todo. Si quiero le pongo sombra, si quiero no le pongo sombra. Ya si quiero usarla solamente de relleno, está bien. Podemos agregar sombra de contacto o no. Y básicamente para eso me sirve esta sombra. Si yo quiero hacer una escena de día, por ejemplo, no sé, pues a las 12 del día, voy a poner la luz directamente desde arriba, ya, para que se note que el sol está arriba, ya, y en ese caso no, quizás es la única fuente de luz que necesito. ¿Ok? Entonces, aquí de repente podemos jugar con luces de distintos colores, ya, para darle un poquito de onda, quizá un poquito de verde o magenta por un lado. Vamos a aplicar eso. Ya, y qué sé yo, podemos agregar de repente una luz de área para rellenarlo todo. Ok. Bien, dentro de lo que son las luces y las sombras, hay cosas que yo puedo configurar dentro de la configuración de mi proyecto para que estas sombras, en realidad sí, el tema de las sombras o las luces, eventualmente un reflejo, se activen o no se activen. ¿Ya? Por ejemplo, aquí en las propiedades de procesamiento tengo esto que es oclusión ambiental, que también va a servir para generar más las sombras de proximidad. eh, y en ese sentido, vamos a acercarnos un poquito más y podemos darle mayor o menor distancia. Si ustedes se fijan, a menor distancia, eh, las sombras como que se quedan más marcadas ahí en la esquinita. Ya, si aumentamos el factor es básicamente la cantidad de sombra que quiero, y la precisión de trazado es va a ocupar obviamente más recursos para que las sombras sean lo más finas posibles y no hayan cosas medias raras en, la, en las sombras, como artefactos, como pifias. ¿Ya? En este caso igual tenemos unas pifias medias raras ahí, que la luz se está colando, podríamos decir, hacia adentro. ¿Ya? Pero eso es también por el procesador que estamos usando de imagen, que es Eevee, ¿ya? El motor de render. Y después podemos hablar un poquito más al respecto. Pero por ahora ya tenemos nuestra escena un poquito más interesante, ya con distintas luces. Obviamente todo esto se puede ir corrigiendo para dependiendo de lo que nosotros queremos mostrar también.